tardes, Germán. ¿Cómo estás? Qué grato saludarte y conversar contigo. ¿Qué me Igualmente, cuentas? vale, mucha alegría de verte, porque desde hace mucho tiempo no nos vemos personalmente, pero ahora por ventaja de estos medios de comunicación, no nos olvidamos de los rostros de los amigos. Es verdad, es una ventaja muy grande que tenemos hoy en día, que la tenemos que aprovechar, porque hay muchas personas que no la saben aprovechar y Así, nosotros, si lo que podemos usar para vivir mejor, tenemos que usarlo. Si esto nos permite comunicarnos, qué difícil era antes en el pasado comunicarse. ¿Tú, tú, tú siempre estudiaste en La Victoria bueno, lo- yo nací en La Victoria, pero antes de cumplir 3 meses me mudé con mi abuela para el Consejo. Y entonces ahora tengo la doble nacionalidad porque los consejeños piensan que soy victoriano y los victorianos piensan que soy consejeño. Y y, tengo, y- bueno, las dos nacionalidades. y cómo hacías para comunicarte, por ejemplo, con tu familia en aquella época cuando te mudaste para el consejo, con tu familia que te Teléfono, quedó bueno, como era tan cerca, pero acuérdate que teléfono. antes muy pocas familias tenían teléfono. Yo tenía en mi ¿Cuál casa era, teléfono. Mira, cuál era el número? ¿Cuál era el mira, el número? número 11 en el consejo era el número 11 Solamente dos porque números. el 11 porque había 12 teléfonos en el pueblo. Sí. Y bueno, y las comunicaciones, porque era cerca, la Victoria y el Consejo, y de lejos las cartas, que había que esperar que llegaran. Pero ¿Y hoy en día, alguna vez le escribiste una carta a alguna enamorada? muchas veces, a una sola, por cierto. Y cuando crecimos y nos conocimos personalmente, nos quitamos a llorar porque me dijo que se había enamorado de un tipo y las había roto todas. Y ahí estaba mi vida. Y no recuerdas nada de esas cartas. Todo lo recuerdo, letra por letra. ¿Y por Por, qué no por, las por- escribes y te las publico? no, porque ya la evolución. Me decía alguien que me iban a preguntar sobre los libros que había escrito y yo siempre he creído, toda la vida he creído, que un autor en su vida escribe un solo libro, aunque lo divida en 100 títulos diferentes, en materias diferentes, con personajes diferentes y en lugares diferentes, viene siendo un solo libro. Y si lo examinas en el fondo, todos son autobiográficos. Creo De que alguna nadie manera. escribe nada que no tenga que ver con su vida, con sus intereses, que todos los libros son uno solo. Y me ha pasado que he leído autores con mucha pasión y al final tengo claro lo que el autor escribió, pero no recuerdo en qué libro lo puso porque todos los libros son uno solo. Y no sé si compartes esa idea, ¿no? Bueno, De eso que depende. Tú sabes que hay una vez, recuerdo yo cuando era muchacho, una, un- me encuentro con un amigo que estudiaba Derecho también y me dice que había un concurso de filosofía que premiaban al que escribiera el mejor texto sobre la nada. Y entonces, bueno, estaban pensando darle el premio a un muchacho que escribió y dijo, imagínense ustedes lo que tienen en común, una pelota con una pirámide de Egipto, con un cuadro de Rembrandt. Lo que tienen en común esas tres cosas es el ser, lo contrario de eso es la nada. era nada, sí. Entonces, pero resulta ser que el que ganó el premio fue otro que no escribió nada sobre la nada, porque
sobre Mandó la una nada, no página puede en escribir nada. blanco. Una página en blanco. Una página en blanco, sí, evidentemente todo lo que nosotros escribimos tiene que venir de algún lado. Sí. De, hola, estoy viendo doble. Ah, no, es que son dos hermanos en tiempos distintos. Son dos hermanos en tiempos distintos. ¿Cómo estás, Crisanto? ¿Cómo están todos? Chévere, Germán, qué bueno verte por aquí. Igualmente, Yo vale. siempre recuerdo, es que, ¿cómo no tener a tu hijo en la entrevista contigo cuando siempre te recuerdo al lado de tu hijo? En todas las reuniones del Instituto de Genealogía, cada vez que te veía, siempre estabas al lado de tu hijo. Entonces, Sí. ¿cómo no tenerlo en una entrevista sobre ti, sobre tu vida, sobre los aportes que tú Mira, has hecho y en tu a vida? esta que es Hola, ¿cómo estás? Morela. Nos conocimos en Morela. casa de Christine Folmer. Cierto, cierto. Saludos. Me acuerdo, me Cuando lo acuerdo. conocí. Muy grata esa tarde. Sí. Sí. Christine Oye, qué Folmer, por bueno. cierto, hablando de los Folmer son una familia fundamental en el consejo. Claro. Sí, no, en Eh, Venezuela. Y indiscutiblemente, indiscutiblemente. En Pero Venezuela. tienen una vinculación particular con el consejo. Claro, claro, Hacienda. claro. Y Por- con San Mateo, porque las haciendas de El Palmar en San Mateo, que fue de los Jerez de Aristigueta, que tú lo conoces, y la hacienda de Santa Teresa en el Consejo, que fue de los Tovar, a quienes también conoce, pero han sido pero los Jerez de Aristigueta, yo los conozco, si es verdad, y tú sí, los conoces, pero lo obviamente. conocemos. Ellos Pero bueno, vivieron, probablemente la gente que nos escucha a lo mejor no los conoce. ¿Qué son no, esos de los Jerez de porque Aristigueta? o se A los estarán Jerez de Aristigueta. o se estarán preguntando, bueno, ¿cómo estos dos van a conocer a una gente que vivió hace 400 años? Bueno, precisamente ahí está la clave, esa es la genealogía. Claro, ¿y cómo haces tú para conocer a esa gente que vivió hace tanto tiempo? Mira, las fuentes son muchísimas. Una de ellas las documentales, por supuesto, pero en la memoria colectiva está flotando la presencia de esos personajes. Por ejemplo, en estos días en el consejo, me decía una persona, me decía, mi abuelo trabajó en Santa Teresa con Gustavo Folmer Rivas, el que compró la hacienda, que era sobrino de José Félix Rivas y de la hermana de Concha Palacio, la madre del Libertador. Y E él hijo era de un hombre, Panchita Rivas. Panchita, era un personaje tan emprendedor, decía él, que mi abuelo decía que si algún día amenazaba un temporal espantoso con vientos huracanados, mientras todos salíamos corriendo a nuestras casas a levantar empalizadas y paredes para protegernos de la tempestad, él fabricaba molinos de viento para moler la caña y se iba al descampado con sus hijos para enseñarlos a volar papagayos. Yo digo, esta es la memoria colectiva que te dice exactamente cómo ve el pueblo a su personaje. Claro, Ese interesantísimo. testimonio vale más que un documento. Es que esa memoria colectiva, además yo creo que es fundamental, sobre todo para motivarnos a investigar, porque Claro. también pasa muchas veces que cuando uno se empieza a enfrentar con los documentos, uno se da cuenta de que la memoria colectiva y los recuerdos, oye, no son tan precisos. ¿No? Tú sabes que este Gustavo Former Rivas tenía una hermana que se casó con aquel Martín J. Sanabria, que fue ministro de Guzmán Blanco y fue el que impuso en Venezuela la educación primaria gratuita y obligatoria. Y es el abuelo de Tomás Sanabria, el gran arquitecto, que por cierto, él vino al consejo a remodelar una placita, la Plaza Villapol,
Y conversando conmigo, que me encargó el doctor Alberto que lo llevara y le mostrara los sitios, yo le decía a la gente que estaba ahí en el pueblo, le decía, mire, es un orgullo, un hombre que se ha ganado 3 veces el Premio Nacional de Arquitectura, el creador del Hotel Humboldt, de el edificio de la electricidad de Caracas, de todas esas edificaciones y tal. Y él me decía lo siguiente, me decía, mira, tú le entregas una hoja de papel y un marcador a cada uno y todos, mal que bien, unos mejor que otros, te van a poder diseñar el Hotel Humboldt y el edificio de la electricidad de Caracas y el Foro Libertador o el edificio del Banco Central de Venezuela, todas las obras que yo he hecho. Eso es fácil. ¿Tú sabes lo que es difícil? Remodelar esta placita del Consejo poder hacer algo mejor que lo que hizo quien hizo esta placita del Consejo. Eso sí es difícil. Esta es mi prueba de fuego. Fíjate tú cómo en lo sencillo, en lo pequeño, en lo local, está lo más universal. Por eso decían los hispanistas a quienes nos adquirimos nosotros, que lo grande y lo universal del Quijote es lo que tiene de parroquial y de local. Qué interesante, qué interesante. Y de ahí que la historia parroquial y doméstica sea la universal. El Pero aporte a la humanidad, el que le hayas hecho a tu pueblo, a la esquina donde tú vives, a la casa de enfrente, eso. es que yo comparto contigo perfectamente esta visión. Fíjate que casualmente conversando con otras personas que les he estado haciendo entrevistas, por ejemplo, le hice una entrevista al doctor Elías Pino Iturrieta y el doctor Elías Pino me dice, mira, Crisanto, me parece que es muy pretencioso de mi parte considerar que yo le he hecho algún aporte a la humanidad. Yo digo, por el contrario, todo suma, los aportes de cada uno suman. Es lo que tenemos que tener conciencia de que estamos aportando a la humanidad, porque en esa medida pienso que nos vamos a sentir útiles todos también. Lo que pasa es que mucha gente piensa salvar a la humanidad, pero no se ocupan de salvar a la casa de al lado, donde la gente se está muriendo de hambre o está ahí enfermo o se está quemando. Y en lo pequeño es donde está lo grande, en el pequeño detalle. Yo he conversado con mucha gente, políticos, que quieren salvar a Venezuela. Y le digo, sí, pero la cuadra donde tú vives, ¿qué has hecho por esa cuadra? Que tiene las luces apagadas de noche o que tiene huecos en la calle o ¿qué has hecho por esa cuadra? Nada, pero quieres salvar al mundo, ¿no? Yo no creo en eso. Quien no está capaz Totalmente. de mejorar lo pequeño no va a poder mejorar lo grande, pues no tiene el oficio. Tú En sabes que estos días tú eres genealogista y sabes, yo conversaba con gente amiga tuya y mía y yo le decía, la genealogía sola es un hueso, es un esqueleto que no tiene carne, como cuando tú ves un esqueleto un salón de clases. Si no le pones el músculo, no te dice cómo es un ser humano. Entonces, la genealogía sola no sirve para nada. Cuando tú me dices, por ejemplo, ese ejemplo que me diste, los Folmer. Ah, no, ¿cómo no? Es muy fácil repetir. Llegó fulano, se casó con Perenceja, tuvieron a tantos hijos, de se ahí viene casó, esto y esto y pero tal. se casó en teoría, porque es que no les aceptaron el matrimonio, porque el cura era católico y el Folmer era protestante. Y cuando Pero nace el no, primer Folmer, no lo registran como no legítimo. bueno, él se casó, yo te mandé esa información una vez a ti hace años, él se casó en Jamaica, en la casa del general Urdaneta, el mismo día que se casó la hija de Urdaneta,
Por eso aquí no aparecían las partidas de matrimonio, pues se casaron fue allá, en él con Panchita Rivas, Jamaica. ¿no? Claro, claro, por Sí, supuesto, sí. Es que yo tuve que ir, o sea, yo tuve que dar allá para buscar la partida para poder probar un claro, expediente que tenía. claro. Ahora, cuando tú le pones a eso el músculo, ¿cuál es el músculo? La historia. Y entonces te das cuenta que ya no se trata de la genealogía, así como los coleccionistas. Yo tengo un amigo que ya murió, tú lo debiste conocer, Gorgias Garriga. Él coleccionaba fichas de Hacienda, pero cada una de las fichas tenía un escrito, esta ficha es de la Hacienda tal, que quedaba en tal parte, que la compró fulano, que producían tal cosa. Terminó siendo el mejor documento, el mejor libro sobre la historia de las haciendas de Venezuela, no de las fichas, sino de las haciendas. ¿Por A qué? ver, explícame, Porque el explícame qué es eso de la músculo, la ficha. historia, por eso dentro de cada genealogista Lo de la ficha tiene que es, haber un historiador. perdón, Germán, ¿qué es eso de la ficha? Una ficha, yo lo que tengo en la cabeza es una ficha esa la que uno hacía en el colegio, la ficha o la que, No, en un no, no, fichero, no, la moneda. la moneda de la hacienda. ¿Qué es La eso de la moneda de ficha la de la hacienda con hacienda? la que ¿Nos pagaban cuenta en un la poquito? hacienda. Sí, yo tengo un pipote lleno con la ficha de las haciendas del Socorro, que eran de mi bisabuelo. Con eso pagaban, era una explotación doble, porque con eso no podían comprar sino en la bodega de la hacienda, que era del mismo dueño, o de un familiar o de un amigo. Sí, Una pregunta, Germán. Una pregunta, porque es que yo no sé, no estoy seguro de que esto sea así del todo, pero siempre escuché en mi casa de mi abuelo, Pedro Betancourt, que él me decía que eso de esas fichas que se hacían en las haciendas fue una cosa que comenzó, no sé si existiría experiencias previas, con el tema de la reforma agraria de Acción Democrática, no, cuando no se es empezó a hacer verdad. la... Mucho más. No, no, 2 siglos antes. Claro, mucho más. Sí, fue con la falta de moneda, no existía moneda. Y además era una manera de explotación doble, primero porque tú con eso no podías comprar sino en la finca de la hacienda o sus relacionados en la ciudad, los que llevaran comercio con ese hacendado. Pero por otro lado, era un grillo en una pata, como diría un llanero, porque no te podías ir para ninguna parte. ¿Qué hacías tú con un paquete de fichas de la Victoria? ¿Cómo te ibas para Cumaná? Pero Si en entonces, Cumaná no sabían dónde queda la Victoria ni de qué pero era ¿cómo el era el pueblo. método, en qué consistía el método de explotación? O sea, ¿cómo era? El dueño, o sea, entiendo, el dueño de la hacienda construye una Tenía una, bodega. tenía una bodega, él o el papá de una novia o un amigo, con la ficha de las haciendas, tú no podías comprar con lo que te pagaban, no te pagaban con moneda, con dinero, sino con esa ficha. ¿Qué pasaba? Que con eso no podías comprar sino solamente en la bodega de la hacienda. Y era una explotación doble porque te vendían lo que ellos te querían vender a como ellos quisieran. Y por otra parte no te podías ir, pues ¿para dónde ibas a ir con esos reales? Es como cuando te dan, yo recuerdo que en la universidad, Pero eran yo, inteligentísimos para yo, inventar esos me, métodos de Claro. producción. yo me gané unos cupones para almorzar en el comedor de la Facultad de Medicina, que se comía mejor que en el comedor universitario, que valía un bolívar. En medicina valía 6 bolívares. Y rifaban algunas veces un talonario y yo me lo gané, pero yo con eso no podía almorzar, sino solamente ahí, porque más ninguna parte valía nada. Yo no podía ir a la bodega de la esquina y decir, cámbiame esto por un caramelo, no, porque eso no valía para ellos nada. Es una manera de explotar, por una parte, porque te venden lo que ellos quieren a como ellos quieren y no te puedes ir. Sí, Claro. es Tú una sabes que, manera de... tú sabes que la otra vez publiqué un artículo en la revista El Desafío de la Historia sobre un esclavo. Era un esclavo de la familia Malpica, que el hombre pocos años antes de la emancipación de los esclavos, él llega y firma un documento
donde él se compromete con un señor Malpica que le había prestado un dinero para comprar su libertad y se compromete con el trabajo suyo a futuro y si se muere, el trabajo de sus hijos porque le había hecho la gran honra de prestarle, o sea, el gran beneficio de prestarle el dinero para comprar su libertad para convertirse en ciudadano. Sin embargo, él le compra su libertad a su amo, que es el sobrino del señor que le había prestado el dinero, porque él era propiedad del papá del señor al que le había prestado el dinero. Entonces, total, poco tiempo después vino la emancipación de los esclavos y el hombre quedó endeudado para el resto de su vida. Bueno, Inventaba. aquí en la Victoria hay dos casos de esclavos que le prestaban plata a sus amos porque tenían más real que ellos. Había un señor Cocho Iriarte que era esclavo, pero tenía más real que su dueño y el dueño le quería dar la libertad y él no la aceptaba. Él quería seguir siendo esclavo, pero le prestaba plata. ¿Y por qué quería seguir siendo esclavo? Podía tener más real que el amo. ¿Por qué quería seguir siendo esclavo? ¿Pero por qué quería seguir siendo esclavo? Porque eso le Yo favorecía creo que porque económicamente. tenía menos obligaciones, las obligaciones las tenía su amo. Posiblemente de Creo alimentar a yo. todos los esclavos. Es que al final la emancipación de los esclavos no fue una gesta de, ay, mira, romántica, vamos a liberar a los esclavos. Fue más bien un tema de que era una mano de producción muy costosa, porque los No, tenían que no. alimentar. Primero que cuando liberaron a los esclavos ya casi no había esclavos en Venezuela. No Dicho sea llegaban a de paso, 20.000. sino los viejos, eran los esclavos mayores, porque los que Sí, nacían esclavos, los que nacían de vientre esclavo exacto. ya nacían libres. Ya nacían libres. Primero había muy pocos. Segundo, casi todos eran viejos, Casi que todos no eran valían viejos. mucha plata. Y tercero, lo más importante, que el Estado les pagó a los dueños de los esclavos. Tú liberaste 6 esclavos, aquí están tus reales. Tú 45, aquí están tus reales. O sea, pagaron a los esclavos y el precio lo ponía el dueño. Valía Germán, más que un esclavo, valía casi lo mismo que un buen caballo o que una buena mula, porque la mula valía más. La mula y era una moneda de cambio, tanto así que el libertador Simón Bolívar compró la imprenta en la que editó el Correo del Orinoco con mulas. Le cobraron 24 mulas, de las cuales pagó 19 y quedó debiendo 5 que después las mandó de Angostura a Trinidad, que fue donde la compró. La compró con mulas y una mula, porque acuérdate, la mula era 4x4. Tenía independencia en cada una de sus remos, como de sus patas, y entonces el caballo no, el caballo es 2x2. Un caballo si se rebalaba con un pie se iba para abajo. Una mula si tenía que rebalarse con 3 para poderse caer, porque era independiente. Y entonces la mula valía más que el caballo, por ejemplo. El animal de exportación de Venezuela hacia las islas del Caribe, donde había caña de azúcar y tal, era la mula. Y la mula era un valor mayor que el caballo. Pero, por cierto, no sé por qué estamos hablando de las mulas, pero no sé las mulas, pero ni en quién qué estás curioso pensando tú tampoco. hablar de las mulas. No, porque yo estoy pensando en las mulas, porque ahora que me estás diciendo, todo se me pone a volar la imaginación, porque es tan fascinante. Es que el transporte eran las mulas y tenemos que entenderlo para poder hacernos una idea de lo importante que es lo que tú estás diciendo. Yo por lo Sí, menos recuerdo que cuando me pongo a investigar, el hombre más rico que hubo en la ciudad de Mérida era un antepasado mío que se llamaba Roque Paoli, don Roque Paoli. ¿Y cómo hizo su fortuna el claro, señor? Compró todas las mulas, tenía el monopolio del transporte. Entonces, era el claro, transportista. Entonces, el que tenía las mulas tenía el transporte. Entonces, tú producías cacao, claro, tú producías café. ¿Cómo movías el café de un lado para otro? En mula. claro. No Tú había sabes camiones, que los camiones eran las mulas. don Antonio Pimentel, que fue el casi hermano del general Gómez, uno de los hombres más ricos
de su momento, don Antonio Pimentel era hijo de un arriero que le hacía el transporte por contrato, era un peón de los Blon en Valencia. Cuando murió su padre, don Antonio, que tenía 14 años, le dijo al viejo Blon, mire, yo no quiero trabajar como mi papá, yo quiero mi empresa independiente, yo le compro las mulas y le hago el transporte, pero por contrato. ¿Y cómo me la vas a pagar? Con dinero. Usted pone el precio y yo pongo el plazo. Bueno, cada mula vale 4.000 bolívares, cuando una mula valía 400 bolívares. Ah, vale 4.000 bolívares, magnífico. Yo le voy a pagar una cada 6 meses. Y aquí tiene las primeras 4. ¡Pum! Y le dio los reales. Y le pareció tan gracioso a don Enrique Blon que le dice, no chicos, te las regalo, son tuyas. Y empezó a hacer el transporte por contrato. Por cierto que hubo una epidemia de cólera muy fuerte y montó un trapiche clandestino fuera de Valencia y por un lado sacaba a los muertos de Valencia de cólera a enterrarlos en un sitio determinado y metía las mulas llenas de aguardiente de contrabando. Y nadie se atrevía a registrar esos paquetes que traía porque eran urnas llenas de botellas. Y bueno, se hizo muy rico con eso, con las mulas. Y contaba el general Linares Alcántara, Panchito Alcántara, de cuyo hijo yo fui muy amigo del general Francisco Linares Alcántara, que su padre era amigo de los González Gorrondona y ellos por adulancia un día le llevaron una mula y le dijeron, mire, general, esa mula es tan inteligente, se llama como ustedes, le pusimos Alcántara, que ella responde a su nombre, usted va a ver, Alcántara. Y la mula volteó y el general Alcántara se quedó estupefacto y le dijo, mire, eso es demasiado honor para mí, compadre, póngale más bien Guzmán. Y eso llegó a oído de Guzmán Blanco y ahí empezó la enemistad entre ellos dos, que terminó con la ruptura total. Y contaba mi tatarabuelo que estaba en París en un café que había cerca de la casa de Guzmán Blanco, que ahora es un hotel, el Hotel Rafael, y estaban sentados ahí tomando café y hablando, y llegó un telegrama diciendo que se había muerto don José Joaquín González Gorrondona. Y cuando leyeron el telegrama, el general Guzmán se paró y dijo, si alguien echa el cuento de la mula, me meto y no salgo más. Porque todo el mundo lo relacionaba. O sea, las mulas están en la historia de Venezuela. En una oportunidad decía un historiador de Oriente que el general Guzmán Blanco era enemigo de unos generales orientales cuyo apellido en este momento no lo tengo, pero te lo digo ahora, lo hirieron en una pierna y cuando vio que venía Guzmán Blanco en su caballo pasando, le dijo, tráigame de aquí, Antonio, llévame contigo, que me acaban de herir, estoy herido. Y él que le dijo, no, y mi mula también. Y siguió a Lebel de Goda, Lebel de Goda. El cuento de Jacopini Sí. que podía arribar. Qué interesante. Fíjate que ahora que me estás contando Bueno, todo esto, yo me como tú eres acuerdo. amigo de Alberto Folber, te voy a contar que un día estábamos almorzando en Santa Teresa con el doctor Jacopini Zárraga, que tú conociste a don José Jacopini. Y don José mandó a ensillar una mula. Y cuando le trajeron la mula, muy bien, que los Folmer tenían una cría de mulas muy buena, él se hincó de rodillas, se persinó, tuvo un rato ahí, se montó en la mula y empezó a hacer prodigio. La mula se paraba de mano, se arrodillaba, corría para acá, corría para allá, hacía maravilla. Cuando terminó como una hora del espectáculo, se bajó, se hincó de rodillas, rezó nuevamente y cuando fuimos a almorzar, él le dijo, mira, José,
¿qué fue lo que tú hiciste? ¿Que tú le pediste a Dios que no te fuera a tumbar la mula o que no te cayera? No, 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 no. Es que la mula no la puede montar un caballero. Solamente puede ser jineteada por clérigos o por damas. Pero los hombres no podemos montar mula porque la mula no cumple con el sagrado deber de la reproducción y según la Biblia es un animal maldito. Para poder montar mula hay que tener una provisión episcopal, un permiso del obispo. Y yo tengo el mío firmado por el cardenal Quintero y nos las mostró, ¿no? Y entre las penitencias que debo pagar está rezar un Padre Nuestro antes de montarme y rezar otro después que me baje. Bueno, a mí me pareció tan curioso que al día siguiente yo estaba en Maracay y había dos obispos porque estaba el obispo titular y el coadjutor con el Código de Derecho Canónico en la mano diciendo yo necesito que ustedes me den una autorización para montar mula. Pero bueno, es que tú montas mula. No, no me he montado nunca, pero si algún día me toca, yo no voy a cometer un pecado. Necesito que ustedes, y ahí tengo montado mi permiso firmado por dos obispos, que uno de ellos es arzobispo y va a ser cardenal ahorita, ¿no? Bueno, porque esas son las cosas que le ponen picante a la vida, ¿no? Pues, Pero totalmente, pero lo que me parece a mí súper curioso, y yo creo que quizás es por tal vez la época de Navidad, que nosotros estamos en esta entrevista que estamos haciendo sobre ti y estamos hablando de las mulas, tal vez por la mula y el buey que vieron al niño nacer, no lo sé, o tal vez es que las mulas, fíjate que la palabra mula quiere decir que no produce descendencia precisamente porque tú la puedes usar, que no pero también reproduce, sí. sí, Sí, pero ahora la palabra mulato sí. vendrá de mula. Tendrá que ver porque quizás como mulato es la mezcla la mula es la mezcla del caballo y y la burra o el burro y la yegua. Pero entonces tal vez Sí. viene de allí porque la No, hay una mezcla, combinación muy larga. Hay la sí, mula, hay el macho, que el el macho mulo tampoco se reproduce. El macho tampoco, no reproduce. La yegua sí y el caballo también, claro. Y el burro y la pero burra. hay híbridos Que no que no reproducen, pero dan hay híbridos que descendencia. sí. Pero hay híbridos que sí. Fíjate un poco lo que se pensaba del neandertal, que el neandertal no había, que los cruces entre el neandertal y el hombre de Cromañón habían sido mulas y no habían producido descendencia. Y hoy se sabe perfectamente, especialmente después de que, de que secuenciaran el genoma del neandertal, el Instituto Max Planck en Alemania, que sí descendemos todos del hombre neandertal. Es decir, que hubo mezclas. Eso es lo que se creía en la ciencia. No todos los híbridos son mulas. Hay híbridos que sí producen Sí, descendencia. Eso es súper interesante. Pero fíjate, una cosa que te iba a comentar, o cambiando el tema, hablando todavía de las mulas. La otra vez leía una biografía de mi tatarabuelo, que era don Federico Betancourt Briceño, y él era procurador en el estado de Trujillo, donde el doctor Zárraga también. Y entonces él decía que se encontró a un cliente que no le había pagado. Un cliente, porque era procurador. El procurador en aquella época era como una especie de abogado. Él tenía un título de procurador que lo emitía la Corte Superior del Estado Zulia. Le permitía ejercer como abogado o como procurador. Pues. Entonces se sí. encuentra un cliente y el cliente le dice, el cliente lo ve en la mula, le dice, hey, un momentico, bájese de la mula para que me pague. Y yo entendí, de allí viene la frase, bájese de la mula, que en Venezuela Bajarse de la usamos mula. para decir, págueme. Fíjate, Sí, es que era que la gente venía en mula y las paraban. Hey, párese, bájese de la mula para que pague. Claro. sí, claro. Fulano se bajó Qué de la mula. curioso. Mira, pero Sí, y hablando, cambiando un poco el tema, porque fíjate que tú me hablabas ahora, hace un rato, de hace 400 años. Tú y yo conocemos antepasados y personas que vivieron hace 400 años y a veces lo tenemos tan claro, a veces tenemos tanta documentación y de pronto estamos buscando algo que ocurrió hace tan poco tiempo, como por ejemplo los colonos o los colonieros de la colonia Tovar. Entonces, oye, esta experiencia
tan bonita que tuvimos en Venezuela, donde un grupo de alemanes fundaron una Alemania en Venezuela. ¿Qué es eso? Ese es tu libro, Colonos y Colonieros. Pero Esta es la hablando de primera edición. Porque hablando de que todos los a lo autores que mejor, usan libros, yo he visto un libro tuyo así gordote. Yo tengo uno gordote de pero Colonos y Colonieros. este libro se llamó Colonos y Colonieros. Pero Colonos. para la segunda edición, el editor me dijo, mira, chicos, colonos y colonieros ha habido en todas partes. Tienes que aclarar que son los de la colonia Tovar. Y entonces la segunda edición se llama Colonos y Colonieros de la colonia Tovar. Ese es el que tengo yo. Ese es el que tengo Ese es yo. el que tienes tú, el verdecito. Sí. Excelente libro. Pero fíjate que curioso que se hayan conservado pues las costumbres alemanas, la fisonomía alemana, los apellidos, aunque hubo mezcla, porque ahí hubo mucha mezcla, pero Sí, también hubo unos que se mantuvieron lo más, hay endogamia, hay endogamia, sí. Sí, y por ejemplo, y además hay una cosa muy extraña con eso de los afrodescendientes. Somos todos, no me va a decir nadie nunca en Venezuela, a menos que haya aterrizado ayer de Europa o haya llegado antier, pero todos descendemos de todo, porque acuérdate, somos tú y yo, pero tenemos 2 papás, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 chornos, pero 64, y ahí hay de todo. Ahí hay patriotas, yo realistas, sé, vagabundos, sacerdotes, mujeres pero claro, honestas, y además eso de locas, afrodescendiente, de cuando tú todo. dices Entonces, afrodescendiente, nadie todos me va a descendemos de decir, África. no, yo solamente desciendo de Guaycaipuro nada más, de los indios. O en mi familia lo único que es son blancos. O todos somos africanos. No. Yo tengo un alumno que se llama Andrés Misle, Mira, blanco, pelo amarillo, ojos azules, y su tatarabuelo era africano. Entonces, cuando hicieron una pregunta en el censo de usted es afrodescendiente, yo me preguntaba, ¿y cómo lo van a saber? ¿Por el color de la piel? Entonces es mejor que le pregunte que si es negro, es un claro, poco más directo, porque afrodescendientes somos todos como somos hispanodescendientes y como claro. somos indodependientes, etcétera. Evidentemente todos somos afrodescendientes Somos porque un todos país de venimos de África. integración. Porque es Por que eso, además el ser humano surge, el hombre surge en África. o sea, Todos surge venimos en de allí. África todo. Y ahora los africanos los están echando a patadas de Europa después que, bueno, no vamos a hablar de Sí. eso ahorita porque tú estás en Europa. Pero Ah, nosotros todos somos, especialmente en América, todos somos café con leche. Fíjate, Unos ahora que más estás hablando, leche, unos más leche y otros más café. Pero aprovechando todos ahorita somos café con leche. aprovechando ahorita que estás hablando de los misles, yo te quería preguntar, fíjate, yo tengo unos parientes que son de apellido Misle, que son de apellido Misle Bello. Ellos son hijos de Oscar Martín Misle Misle, Lips ah, y de aquí José están sus del ascendientes. Carmen Aquí Bello están sus Peinado. ascendientes. Ahí Sí, están, lo Está de sé. nacionalidad alemana. sí. Sí. Le Claro, sale, le podemos conseguir la nacionalidad alemana. Y no solamente a claro, ellos, a todos los que desciendan de alemanes que vengan de la colonia Tovar. Pero no claro, solamente la alemana, les podemos conseguir la española, porque posiblemente les podemos encontrar los antepasados españoles también y claro. los portugueses. Entonces, lo ideal es que si una persona tiene deseos de conseguir una nacionalidad europea, nos contacte porque a lo mejor hay mucho que pudiéramos hacer por ellos. Claro. Pero, lo que te quería comentar con respecto a estos misiles, estos son,
Allá hay muchos Misle. Yo solamente he podido llegar a que los papás eran Pedro Julián Misle y Ana Cristina Lips. Sí. Pedro Para Julián arriba no he Mille podido subir. fue el dueño de la hacienda Pie del Cerro, aquí en La Victoria. La hacienda Pie del Cerro, Pedro Julián. Y era el Pedro Julián. papá de Berna Misle, una mujer muy querida y muy conocida que era Misle Ruth, ella. ¿Misle? Su abuelo era el célebre jefe civil de la colonia Tovar, el del cuento de yo pa' ti, tú pa' mí, porque cuando llegaron los alemanes no se podían entender con los criollos y había una manera de que los enamorados se declararan su amor, que era que simplemente uno le tomaba la mano al otro y le decía yo pa' ti, tú pa' mí. Si el interpelado respondía yo pa' ti, tú pa' mí, estaban empatados, sin esas declaraciones melosas y empalagosas de las novelas, sino una cosa más directa y más. Sí, yo pa' ti, tú pa' mí. Y el general Pero Gómez conocía esa manera de comunicarse a los campesinos y le ayudó a resolver un problema en la colonia Tovar, porque a don Guillermo Rú, que era el jefe civil, lo querían destituir unos enemigos de Gómez. Y el general Gómez cada vez que lo veía aprovechar y le decía, Guillermo, mientras yo aquí, tú allá, yo aquí. Y ahí, hasta ahí llegaron las conspiraciones, por supuesto. Por cierto, claro, quería plantear varias personas que son de la colonia, que siempre han llegado a nosotros por el libro Colonia y Colonial, que quieren participar en Cefar, Meisle, Breidenbach, muchas familias de la colonia, porque son coloniales, sí, sí. me han preguntado por su nacionalidad europea. La gran mayoría de los campesinos que están ahorita trabajando allá, que son los que están activamente en la vida social del pueblo de la colonia, están en quinta generación, la gran mayoría. Sí, Entonces, pero todos están interesados en sí, participar sí. en CONCEFAR. Entonces yo creo que sería prudente hacer una conferencia donde estés tú, donde esté mi papá, si quieres por vía Zoom, con esas personas, para un poquito ilustrarlo de qué podemos hacer con ellos, porque son bastantes los casos que tengo de la colonia Tovar, Claro, pero por lo sería cercano que yo estoy allá, o sea, sería de la colonia. interesantísimo porque creo que es una oportunidad interesante para ayudar. Yo creo que ¿Cómo podemos podemos ayudar. ayudarlo? Claro. Claro, Sí. sí, sí, Entonces, sí. incluso me hablas de campesinos, te comento que tenemos unos planes de becas en CEFAR para ayudar a las personas de escasos recursos. Bueno, el hecho de que sean campesinos no quiere decir que sean de Pero es que escasos no, recursos. exacto, los colonieros, el hecho de que sean campesinos no son de escasos recursos, producen bastante plata porque trabajan con el negocio de la fresa y los duranos. Son los Ay, campesinos mira. que mueven la economía de la colonia. Ay, pero qué bueno, qué bueno. Claro, Bueno, ellos no, son, chéverísimo. ellos son los que siempre me preguntan, los Pero clientes, los clientes lo que quieren. igual, la idea es poder ayudar a quien podamos ayudar. Entonces, pero Buenísimo. vamos a ayudarlos. Yo creo que es muy fácil porque el tema, aquí hay un tema principal con Alemania, que es que desciendan de varón. O sea, las generaciones las tenemos que ver por vía de varón. Si no son por vía de varón y son por vía de mujer, entonces tenemos que entrar a ver otras consideraciones. Pero eso todo lo podemos hacer. Pero si no lo podemos hacer por Alemania, lo podemos hacer por España. Porque Alemania es más difícil, tarda más tiempo y exige más cosas. Entonces, en el caso de la española puede ser más fácil. Y de pronto les podemos sacar por alguna línea, porque toda esta gente cuando llegó se casó también, aunque como dijimos había mucha endogamia, también se casaron con locales. Y hay mezcla. Todos venimos de todos, creo yo. Sí, 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 Sí. sí, tal cual. Mira, pero para retomar una cosa que no quisiera dejar que se me escape, y es una pregunta que yo le quería hacer a Germán, porque a mí siempre me llamó la atención. No todo el mundo es tan versátil y tan polifacético. Tú has estado, o sea, en muchas de las ramas de la intelectualidad, porque, bueno, tú eres abogado, pero también Sí. genealogista y Sí. también historiador,
también eres miembro de la Academia de la Historia. Y Eres de la miembro, lengua. eso es lo que te quería comentar, eres miembro de la Academia de la Lengua. Yo también siempre he sentido fascinación por la lengua, por todo lo que son las humanidades en general, pero Sí. tú lo has llevado a palabras mayores, a otros niveles. Tú eres miembro de la Academia de la Lengua, miembro de la Academia de la Historia, miembro del Instituto Venezolano de Genealogía, y además no serás miembro también de la Academia de Ciencias Jurídicas Mira, me postularon y no acepté, porque me postuló el doctor Rafael Pisani, Imagínate tú, qué honor. que había sido el presidente del Consejo de la Judicatura, el primero, que me nombró juez en La Guaira. Yo fui juez de La Guaira 5 años. Entonces, me pareció que era como demasiado recibir grandísimos honores del doctor Pisani, que me tenía como su cuatrista auxiliar, porque él tocaba muy bien el cuatro. Él era uno de los grandes cuatristas de Venezuela. Tocaba muy bien, y cuando iba a tocar, me llamaba para que yo lo acompañara. Yo era su cuatrista auxiliar del doctor Pisani. No quise forzar la barra. Y después hubo otro momento en que un profesor mío, que era el doctor Manrique, Gustavo Planchar Manrique, me dijo: necesitamos un miembro de la Academia en Aragua. Pero yo no me sentía un miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. No era, no me hubiera sentido raro. Siempre he Claro, dicho que yo nunca hubiera aceptado que me pusieran. Yo tengo las condecoraciones que tiene todo venezolano, la Orden del Libertador, la Francisco de Miranda, la Andrés Bello y tal, pero nunca me hubiera dejado poner la Orden al Mérito del Trabajo. Porque yo digo, yo lo que he hecho casi nada ha sido trabajar, porque todo lo he hecho porque me gusta mucho. Yo no considero que haber escrito 70 libros, eso es trabajar. Eso ha sido como lo que llamaba hoy en día un hobby, una distracción, o sea, yo no considero que sea, no lo hubiera aceptado, honestamente. Bueno, mira, por cierto, nunca me lo ofrecieron, ¿no? Dejo claro eso. Germán, una pregunta, que como estás comentando que fuiste juez en La Guaira durante 5 años, yo estaba pensando, bueno, ¿cuál habrá sido tu experiencia, la experiencia más difícil que tuviste que vivir como juez, si se puede saber? Conocer a una muchacha, que la puedo nombrar porque ella me autoriza, que se llamaba Carmela Sacripanti, que era hija de un italiano que no la podía reconocer como su hija, porque en ese momento un hombre casado no podía reconocer a los hijos adulterinos. Y el padre era casado en Italia, y en Italia no hay divorcio en ese momento. Entonces el padre se viene, hace un nuevo hogar aquí, deja ya a su exmujer, que se consiguió un marido y hace su hogar allá con 5 hijos, pero el padre no la podía reconocer. Entonces yo, que era el juez, le dije: dile a tu papá que venga mañana con la partida de nacimiento tuyo. Y yo hice un documento por el cual él reconocía a la hija, y se la mandé al jefe civil para que estampara las notas marginales, y me llamó el jefe civil. Pero esto no se puede hacer, porque un hombre casado en un país donde no hay divorcio. Bueno, empezamos a discutir el punto jurídico, hasta que yo me fui poniendo bravo y le dije: ¿usted reconoce o no reconoce mi autoridad como juez? Por supuesto que sí. Bueno, entonces estampe la nota y entregue una nueva partida y tal. Doctor, ¿usted me puede recibir esta tarde? Sí, puedo recibir. Bueno, yo pensé que el hombre iba a matarme. Cuando llegó, era el adeco típico, bajito, con palto cruzado, sombrero, una carpeta debajo del brazo, y me vio y me dijo: ¿eso se puede, doctor? Sí.
Pero ¿cuál es el argumento? El argumento es que la Constitución de la República dice que todo hijo tiene derecho de conocer a su padre, y ese conocer a su padre no puede ser un conocer social de mucho gusto, la bendición, no, no, no. Tener los derechos, el apellido, heredarlo, no sé qué cosa. Y el hombre se hincó de rodillas, me dijo: usted es un ángel que Dios me ha puesto en el camino, doctor, porque yo tengo 2 familias y a mi segunda familia con 5 mujeres no las puedo reconocer, pero aquí tengo la partida de nacimiento de todas ellas para reconocerlas ahorita. Y eso cambió porque empezaron a hacer colas y colas y colas de gente en La Guaira, en mi tribunal, donde tal día como hoy, hace 50 años, yo era el juez, que fueron a reconocer a sus hijos, y después, en el 82, yo fui juez del 69 al 73, y en el 82 se incluyó en una reforma del Código Civil hecha por la Federación de Abogadas de Venezuela, que fueron a caballo, por cierto, con mis 2 hijas adelante que estaban chiquitas. Douglas Dager las recibió y fue el que motorizó la cosa, y entonces se incluyó, y hoy en día un hombre casado puede reconocer a sus hijos. Yo creo que ese fue mi aporte como juez. Cada quien, cuando llega a un cargo, tiene que hacer lo mejor que puede en ese cargo para no ser un simple encamburado, lo que hoy en día llaman un enchufado. Es verdad, es verdad. Qué bueno, Germán, qué bonita esa historia. Y además yo cambié un poco también porque cuando la muchacha llevó la cédula tenía el apellido del papá, pero no el de la mamá. Y yo llamé y me dijo el ministro: no, lo que pasa es que el artículo 222 dice que cuando una persona es reconocida por el padre o por la madre, llevará el apellido de quien lo haya reconocido, pero cuando has reconocido por ambos, llevará el apellido del padre. Yo le dije: eso es una injusticia. ¿Y la madre? Y Sí, entonces el propio ministro ordenó que se circulara todo el país, que no le pararan al artículo 222, sino que de aquí en adelante padre y madre que reconocieran iban en la cédula de identidad. Ese fue pero, mi otro aporte. Lo más fue que pero, lo disfruté mucho y traté en lo posible de hacer el bien, y pero lo hice, pero para... te hago una pregunta, Germán. Sí. Y que sirva pues para las nuevas generaciones, para las personas que nos escuchen, cómo resolver esta situación. Hay un viejo aforismo latino que nos dice: "Injusti lex non est lex". Al encontrarnos una ley injusta como estas que tú nos refieres, ¿cómo debería de ser la actuación de un abogado hoy en día? Hay que violarla, pero en esta forma: cuando para hacer justicia es necesario violar la ley está mal hecha. Y está mal hecha por una razón muy simple, porque la justicia la hizo Dios, pero la ley la hicimos los hombres. Hay que modificar la ley. Hay que modificar la ley. Hay que Completamente de modificarla. acuerdo contigo. Ponte un Qué ejemplo muy bueno. simple. El ejemplo más simple: recoges un herido, lo llevas en tu carro para el hospital, cambia la luz de poner roja, y tú, mandado, acelera, cruza, llegas al hospital, entregas al herido y te dicen: se salvó porque usted lo trajo a tiempo. Y atrás llega el fiscal de tránsito y te dice: está multado con $200 porque se comió la luz roja. ¿Qué haces tú? ¿Pagas la multa? ¿O lo lógico era que hubieras dejado morir al herido? ¿O qué hay ahí? Ahí está ese conflicto. Yo le pongo la medalla del buen ciudadano y le entrego la boleta para que la pague. Claro, ¿Sí? claro. Entonces no olviden eso nunca. Cuando para hacer justicia hay que violar la ley está mal hecha. Hay que modificarla.
Hay que que hay modificar. muchas leyes mal hechas. De verdad. Muchas. El ejemplo de Tamara de la Unión Estable de Derecho Sí. de Una pregunta un- esta frase que has dicho, yo creo que es muy importante Hay y un caso muy clásico en Venezuela que lo está defendiendo una abogada muy ilustre, profesora en la universidad, la profesora Tamara, que Tamara Adrián, cuyo hermano estudió conmigo en la Facultad de Derecho. Yo me gradué hace 54 años, su hermano estudió conmigo. En las uniones de hecho entre dos personas del mismo sexo, la discusión que se plantea en el mundo me parece muy ridícula. Es si se pueden casar o no se pueden casar, si el matrimonio es válido o no es válido, si es moral o es inmoral. El problema no está ahí, el problema está en que en esas comunidades de hecho se producen bienes y totalmente. normalmente cuando muere uno de los dos, tiene la familia que ha repudiado a esa persona por haberse casado con una de su mismo sexo y la han repudiado y no le han hablado ni nada, vienen a cobrar la herencia, que es Y a a quien le quitarle todos los toca. bienes, Y y a quitarle todos los bienes. Y eso es injusto, y y nuevamente a estamos quien, ante una ley injusta y tenemos que claro, violar la ley. y a quien la acompañó trabajando para hacer esa fortuna, no le toca nada. No le Esa toca ley nada. hay que Estoy reformarla. completamente de acuerdo contigo. Y más allá, en el caso de Tamara Adrián, pues mira, yo le escuchaba en una oportunidad que por cierto, excelente profesor y excelente profesional. Le escuchaba en una oportunidad que le pedían el pasaporte. Y cuando le pedían el pasaporte, decía que era hombre. Tomás, Sí. Tomás. Entonces, es un problema porque la ley no te permite, si tú cambias de sexo, en realidad nadie termina cambiando de sexo nunca porque el sexo está determinado en los cromosomas y cromosómicamente seguimos siendo igual. Pero si asumen un rol distinto, un papel distinto y una forma externa diferente. Y da lugar a discriminación. El hecho de que tengan un documento que diga que es hombre y luce como mujer. Entonces llega ante los policías o los inspectores en alguna aduana, en algún punto de migración o en algún control policial y posiblemente si se encuentra con algún funcionario que es de mente cerrada, va a tener problemas y lo van a vejar, que es lo que suele suceder. Entonces estamos ante otra ley injusta que no le permite al transgénero, transexual, No, y registrarse como... lo paradójico es que resulta hoy en día más fácil cambiarse de sexo que cambiarse de nombre. Increíble. Eso es insólito. Increíble. Más fácil te cambia de sexo que de nombre. Es verdad. Mira, me parece súper agradable la conversación que hemos tenido y yo no quisiera que se terminara, pero entiendo que lleva mucho tiempo y esto, mientras este tipo de actividades, mientras más breves, mejor porque más personas la pueden ver. Pero yo te invito a que hagamos esto más a menudo porque yo creo que esto puede ser súper interesante. Pues yo le pido a Jefferson que nos ayude a programar una actividad, unas conversaciones con Germán más a menudo para colocarlas en las redes. Magnífico, magnífico. Me encanta habernos conectado y haber conversado de todo menos de lo que íbamos a hablar, pero eso significa que nuestra creatividad está funcionando porque nos fuimos por las ramas, que es donde están las frutas. Que dónde están las frutas, pero bastantes frutas le sacamos. Bastantes frutas. Así es. Sí. Bueno, Germán, Bueno, un vale, un beso. gran abrazo. Muchísimas gracias. Gracias por todo.